Introducción. La conversión de Pablo. En los caminos polvorientos del antiguo Oriente, donde cada amanecer parecía repetirse sin cambios, hubo un hombre cuya sombra imponía miedo. Su nombre era Saulo, un hombre brillante, disciplinado, decidido, pero endurecido por una convicción que lo había cegado. Cada paso que daba rumbo a Damasco llevaba consigo un propósito frío: destruir a quienes proclamaban el nombre de Jesús. Para muchos, Saulo era imparable, para otros era una tormenta que nadie podía enfrentar. Pero ese día el cielo tenía un plan distinto, porque en un instante, solo uno, la vida de un perseguidor, un fanático, un enemigo declarado, estaba a punto de romperse, no por fuerza humana, sino por un encuentro tan absoluto, tan luminoso, que cambiaría la historia del mundo para siempre. Un destello, una voz, un llamado. Y el hombre que caminaba como perseguidor despertaría como apóstol. Estás a punto de presenciar uno de los giros más inesperados y transformadores de toda la Biblia. Una historia que demuestra que nadie está demasiado lejos, que nadie está perdido, que nadie es imposible para Dios. Pero antes de continuar, haz algo importante. Marca la campanita, suscríbete, deja tu comentario y comparte este documental. Porque lo que sigue es tan importante, tan humano y tan divino, que querrás verlo hasta el final y volver a verlo más de una vez. Ahora sí, comencemos el viaje hacia la luz que derribó a Saulo y levantó a Pablo. Episodio 1. Saulo, el perseguidor en camino. Antes de que el nombre Pablo iluminara las páginas que cambiarían el mundo, hubo un hombre llamado Saulo de Tarso, erudito, fanático, templario de la ley. Esta es la historia del hombre que persiguió a la fe hasta los límites del desierto y que fue detenido por una luz que vino de los cielos. Tarso, la cuna del orgullo. Saulo nace en Tarso, una ciudad próspera del Imperio Romano, isla de culturas donde confluyen Grecia, Roma y Judea. Hijo de familia judía con ciudadanía romana, fue educado entre pergaminos y filosofía. Desde joven, su identidad se forjó en el rigor de la ley y en el honor de un pueblo que no debía tolerar desviaciones. Formación en Jerusalén, escuela de Gamaliel. En Jerusalén, Saulo se convirtió en discípulo de Gamaliel, el doctor del templo, formando en él una convicción férrea: la ley de Dios era el eje de todo. A través de esos años aprendió a leer la escritura como espada y a ver cualquier secta nueva como herejía a extirpar. El surgimiento de la nueva secta. Mientras tanto, la predicación de Jesús y la expansión de los seguidores, los nazarenos, se extendía por Jerusalén y más allá. Para Saulo, aquello no era un llamado espiritual, era una amenaza al orden religioso y social que él juró defender. El perseguidor recibe permiso. Con furia justa en su corazón, Saulo obtuvo cartas oficiales para perseguir a los nazarenos hasta las sinagogas de Damasco y traer prisioneros a Jerusalén. Era la legitimación del poder religioso y civil para silenciar lo nuevo. Viaje hacia Damasco, el camino que cambia destinos. Montado en su caballo, escoltado por guardias, Saulo atravesó la llanura camino a Damasco. El viaje, en torno al año 35 después de Cristo, parecía una misión más. Nadie sospechaba que, en pocas horas, la historia lo convertiría en su propia encrucijada. Las primeras detenciones. Las sinagogas de Damasco fueron registradas, hombres y mujeres fueron arrestados. La marcha del perseguidor era implacable: limpiar, purgar, devolver la pureza. La ciudad temblaba entre miedo y complicidad. El cielo corta la carretera. Y entonces ocurrió lo impensable. Una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, envolvió a Saulo. Los hombres que lo acompañaban cayeron atónitos. La misión del perseguidor encontró un obstáculo que no era humano. Voz desde el misterio: Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta atravesó más profundo que cualquier flecha. Saulo, el hombre de la ley, el justiciero, escuchó una voz que lo interpelaba por lo que había hecho, no solo por lo que planeaba hacer. La caída y la ceguera. Saulo cayó al suelo, no pudo ver por 3 días. La visión física y espiritual quedó suspendida. Su orgullo fue reducido a un cuerpo tendido en la tierra, dependiente de la compasión ajena. Damasco, casa de un curandero inesperado. En Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una instrucción divina: ir donde Saulo y restaurar su vista. Ananías dudó.
Conocía la reputación del perseguidor, pero obedeció. Así comenzó el gesto humano que sellaría una transformación divina. El encuentro que lo transforma. Ananías impuso las manos sobre Saulo. Algo más que vista fue otorgado, una nueva perspectiva, una misión que ya no sería eliminar, sino multiplicar. Saulo, ahora ciego y curado, recibió un nombre que marcaría generaciones, Pablo, la salida al mundo de perseguidor a apóstol. Lo que empezó como persecución terminó con comisión. Pablo salió de Damasco, no como un hombre que había cambiado de idea, sino como alguien enviado a llevar la buena noticia hasta los confines del mundo conocido. La misión que una vez buscó destruir, ahora sería su oficio. Cierre del episodio, el eco de la palabra. La luz que cegó a Saulo no solo cerró sus ojos por 3 días, abrió un camino eterno, pero la historia apenas comienza. ¿Cómo reaccionará el mundo religioso y civil cuando el antiguo perseguidor comienza a predicar? ¿Qué costos traerá esta conversión? No te muevas, lo que sigue pondrá en jaque a poderes, religiones e imperios. Quédate con nosotros para el episodio 2, Pablo en la arena, testimonio, rechazo y la forja de un apóstol, donde seguiremos los pasos de aquel hombre que cambió la historia. Suscríbete, activa la campanita, comenta abajo qué te sorprendió más de este encuentro y comparte este documental para que otros vean cómo una luz puede dar vuelta al destino de la humanidad. Episodio 2. El resplandor que detiene a un hombre. El sol de Siria cae implacable sobre el camino hacia Damasco. Saulo marcha con rapidez, su mirada fija, su misión clara, erradicar a los seguidores del camino. En su mano lleva cartas selladas, autorizaciones oficiales para detener, perseguir, encarcelar. Su reputación ya es temida, su nombre pronunciado en voz baja por los cristianos que aún sobreviven en la sombra. Pero lo que Saulo no sabe es que este será el último día del hombre que cree ser. La carretera vibra bajo los cascos de los animales. Saulo respira con fuerza. Repasando en su mente cada argumento fariseo, él cree defender la voluntad de Dios, sin saber que Dios mismo está a punto de interrumpirlo. De pronto, una luz, no una luz cualquiera, una luz que no pertenece a este mundo, un resplandor tan intenso que atraviesa la piel, el pensamiento, la médula. La luz derriba a Saulo del caballo, lo arroja al suelo, su respiración se corta, sus sentidos colapsan, el mundo queda suspendido. Los soldados retroceden, la luz no los derriba, no los toca, es solo para él, solo para Saulo. Y entre ese resplandor surge una voz clara, fuerte, pero llena de una ternura imposible de describir. Una voz que rompe la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tiembla, su voz quebrada apenas logra emerger. ¿Quién eres, Señor? En ese instante la eternidad parece contener la respiración. La respuesta será la verdad que partirá su alma en dos. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El nombre se convierte en un golpe en su espíritu. Jesús, el mismo nombre que él creía falso. Jesús vivo, Jesús hablándole a él. Y mientras Saulo trata de comprender lo incomprensible, la luz disminuye, lentamente, pero algo más disminuye con ella, su vista. Cuando intenta abrir los ojos, no ve nada, solo oscuridad. Los soldados se acercan, confundidos, temerosos. El hombre que guiaba ahora necesita ser guiado. El perseguidor se vuelve dependiente, el dominante vulnerable. 3 días en oscuridad lo esperan, 3 días de silencio divino, 3 días donde el hombre más temido de los cristianos caminará como un niño tomado de la mano hacia una ciudad que jamás imaginó necesitar. Pero mientras la oscuridad envuelve a Saulo, una nueva luz se enciende en otro lugar de la ciudad. Alguien más está por recibir un mensaje del cielo, alguien cuyo nombre apenas conocen fuera de su calle, Ananías, un hombre sencillo, pero Dios está por poner en sus manos el destino del hombre que cambiará el rumbo del mundo. La ciudad espera, Saulo espera, y Dios ya ha elegido al hombre que deberá acercarse al peor enemigo de su pueblo. ¿Obedecerá Ananías? ¿O temblará ante el hombre que hizo temblar a tantos? Si quieres descubrir cómo Dios transforma a un perseguidor en un apóstol, no te pierdas el siguiente episodio. La historia apenas comienza y lo que viene cambiará tu manera de ver la fe para siempre.
Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este documental. Tu apoyo permite que sigamos creando estas historias que están tocando miles de vidas. Episodio 3. La noche que redefinió a un hombre. Habla, Señor, tu siervo te oye. El silencio que pesa más que la oscuridad. La noche había caído sobre Damasco como un manto espeso. En la penumbra, Saulo escuchaba el crujido de la madera, el murmullo de la calle, su propia respiración temblorosa. Por primera vez en su vida no confiaba en sus certezas, porque ya no las tenía, no veía nada, no distinguía formas, pero sentía que todo lo observaba. Un corazón que late como si buscara escapar. 3 días sin ver la luz, sin probar comida, sin beber agua, no por penitencia, sino por absoluta conmoción. Aquel fariseo formado en la más estricta tradición de Jerusalén, discípulo de Gamaliel, celoso guardián de la ley, ahora temblaba. La voz que lo derribó en el camino seguía resonando dentro de él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un nombre que perfora el alma. Era imposible escapar del eco, era imposible argumentar contra él. Jesús, ese nombre que Saulo había combatido con fervor, ahora lo llamaba con ternura y juicio al mismo tiempo. No podía huir, no ahora. Una visión inesperada. Mientras Saulo intentaba dormir, una visión se abrió ante él como un velo rasgado. Un hombre que colocaba sus manos sobre sus ojos y algo como escamas cayendo al suelo. Un hombre surgió del silencio. Ananías, un desconocido, un creyente, uno de los que él había perseguido. Mientras tanto, en otra parte del Damasco, a kilómetros de Saulo, un hombre piadoso elevaba una súplica y en aquel momento Dios habló, le pidió lo impensable. Acércate a Saulo de Tarso, el más temido, el que llevaba órdenes escritas para encarcelar a hombres y mujeres del camino. El temor que lucha con la obediencia. Ananías dudó, pensó en su familia, pensó en la comunidad oculta de creyentes, pensó en las historias terribles sobre aquel fariseo llamado Saulo, pero la voz divina fue firme. Él es instrumento escogido. La caminata hacia lo desconocido. Con el corazón golpeando su pecho, Ananías salió. Cada paso era un acto de fe, cada esquina un posible peligro, pero siguió caminando porque obedecer a Dios siempre exige valor. La casa donde el destino espera. Ananías llegó, respiró hondo, elevó una oración rápida y tocó la puerta. El encuentro que definirá siglos. Cuando Ananías entró, vio a un hombre destruido, no al perseguidor, sino al quebrado, al que había sido tocado por algo mayor que su voluntad. Con su voz suave dijo las palabras que cambiarían la historia del cristianismo. Hermano Saulo, manos sobre ojos que no ven. Ananías colocó sus manos sobre los ojos nublados del fariseo. Una vibración recorrió el ambiente, como si el aire se cargara de presencia divina. Entonces algo cayó. Algo se desprendió, algo se abrió. Saulo vuelve a ver, pero ya no es el mismo. Saulo abrió los ojos, vio luz, después vio a Ananías, y en ese instante, por primera vez en su vida, entendió lo que es la gracia. Bautismo, el inicio de un nuevo nombre. Fue bautizado, lavado no solo del polvo del camino, sino del odio, de la ceguera interior, del pasado que lo había encadenado. Saulo había muerto, un nuevo hombre se levantaba. La ciudad murmura, algo está cambiando. Las noticias se esparcieron rápido, el perseguidor ahora predica, el enemigo ahora defiende lo que destruía. ¿Qué está pasando? La tensión crecía, las sombras comienzan a moverse. Los fariseos en Damasco no tardaron en ver a Saulo como una amenaza, un traidor, un peligro para su causa y empezaron a planear su eliminación. El susurro de muerte. La orden era clara, Saulo no podía salir vivo de Damasco. La ciudad debía convertirse en su tumba. Mientras Saulo intentaba descansar, amigos cristianos se acercaron con urgencia. Sus vidas dependían de actuar rápido. La muerte estaba literalmente rodeando la casa. Y todavía no había llegado la noche más peligrosa de su vida. Antes de destruir como Saulo escapa de una ciudad decidida a matarlo, no te vayas sin apoyar este proyecto. Tu participación mantiene viva esta misión. Suscríbete, activa la campanita, deja tu comentario, comparte este episodio. Prepárate, porque lo que viene en el episodio 4 cambiará tu manera de ver el llamado de Dios para siempre. Episodio 4.
el eco de una vida transformada. La mañana se levanta suave sobre Jerusalén. No hay multitudes, no hay discursos, no hay fanatismos. Solo un hombre transformado mirando el horizonte. Pablo, antes Saulo, entiende que su vida ya no le pertenece. El eco de aquella voz en el camino, yo soy Jesús, sigue resonando, moldeando cada decisión, cada latido. Es un nuevo comienzo, pero también el inicio de un conflicto que lo acompañará toda su vida. Primer testimonio público. Apenas pasan unos días cuando Pablo entra decidido en la sinagoga. Aquel que perseguía a los seguidores del camino ahora defiende que Jesús es el Mesías esperado. Los murmullos crecen, las miradas se endurecen, las manos se crispan sobre los mantos. Un instante antes temido, ahora él lo enfrenta con paz. Su voz no tiembla, su convicción es más firme que nunca. Las primeras amenazas. Pero el cambio provoca temor y el temor resistencia. Grupos enteros se reúnen a escondidas cuestionando cómo es posible que su más ferviente aliado haya cambiado de bando. Y aunque Pablo aún no lo sabe, ya se murmura un plan para detenerlo permanentemente, enseñando a los que temían escuchar. Con ternura y paciencia, Pablo explica lo que un día utilizó para perseguir. Cada enseñanza es una confesión de su transformación, cada palabra un puente hacia una nueva esperanza. Muchos lo escuchan con sinceridad, otros con recelo. La escapatoria nocturna. Cuando las amenazas aumentan, sus amigos lo envían lejos. En plena noche, descienden a Pablo dentro de una cesta. El aire frío de la madrugada corta su respiración, pero no su convicción. No es un escape cobarde. Es una misión que apenas está comenzando. Un camino largo hacia la comprensión. Lejos de Jerusalén, Pablo recorre kilómetros interminables. En esos silencios, ora, reflexiona, estudia, comprende. Se forma en soledad la voz que un día estremecerá ciudades enteras. El reencuentro con los discípulos. Regresa buscando unirse a quienes antes perseguía, pero los discípulos sienten miedo. ¿Y si es una trampa? ¿Y si no es real? El ambiente se tensa, hasta que Bernabé, con ese corazón capaz de ver lo que otros no ven, declara: lo escuché, lo vi, Dios lo cambió, y el ambiente entero respira diferente. Una comisión que marcará siglos. Bernabé invita a Pablo a unirse a él en Antioquía. Allí, durante meses, enseñan, acompañan, sirven. Allí los seguidores de Jesús reciben por primera vez el nombre de cristianos, y allí su llamado se hace claro: llevar la esperanza a toda nación, pueblo y lengua. Voces que levantan desde el futuro. Años después, las cartas de Pablo serán luz para iglesias, familias, generaciones. No eran discursos, eran heridas convertidas en esperanza. Un pasado oscuro transformado en una misión brillante. Final del episodio. El destino que lo espera. El episodio termina con Pablo embarcando hacia tierras desconocidas. No sabe que enfrentará prisiones, peligros, rechazos. No sabe que su voz cruzará milenios, pero sí sabe algo. Aquel que lo llamó en el camino sigue guiándolo y su vida no será suficiente para responder a semejante gracia. Si esta transformación toca tu espíritu, imagina lo que sigue. Acompáñanos en más historias que cambian vidas. Marca la campanita, suscríbete, comenta y comparte este documental. Hagamos que el mensaje llegue tan lejos como llegó Pablo. Tu apoyo ayuda a darle vida a nuevas historias que inspiran al mundo.